tardes, compañeros y docentes. En el día de hoy tendremos nuestro primer foro virtual, donde estaremos desarrollando el siguiente tema, como lo es la sistematización. Para dar inicio a nuestro foro, doy oficialmente la bienvenida a nuestros panelistas. Cada uno de nuestros participantes tendrá un tiempo determinado de 5 minutos para realizar su intervención. ¿Qué es la sistematización? Estará a cargo de nuestra moderadora Angie Auchaibe. De sistematización es difícil construir o crear un concepto porque es difícil de abarcar en pocas palabras los aspectos relevantes de ese algo que queremos definir con varios conceptos como lo es la sistematización. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos nos dice que la sistematización no es más que registrar de manera ordenada una experiencia que queremos compartir con terceras personas, combinando la práctica con la teoría y la experiencia vivida. Características de la sistematización estarán al frente nuestros panelistas Brandon Arpuchana y Saile Aragón. Muy buenas, para mí es un gusto estar en este foro virtual. Estoy muy agradecida porque me hayan hecho la invitación para hacer mis aportes sobre la sistematización de experiencias. Mi nombre es Saile Aragón Camelo, soy trabajadora social especialista en recursos humanos y hoy, como anteriormente les comentaba, hablaré un poco sobre la sistematización en el subtema de las características. Bueno, las características nos muestran que una sistematización no se puede llevar a cabo sin una práctica, es decir, sin vivir la experiencia, porque con base a esa experiencia es que se va a realizar esa sistematización. En ese mismo orden de ideas, una vez establecida la práctica o la vivencia, la sistematización es considerada como un proceso participativo donde permite ordenar lo acontecido para establecer o identificar la memoria histórica, para interpretarla, generar nuevos conocimientos y compartir esos conocimientos hacia los demás. Tenemos las 4 características comunes de la sistematización experiencial, donde la primera es ordenar, donde ordenar se trata de establecer un itinerario preestablecido para llevar a cabo ese proceso y construir esa información o esa sistematización, donde lo importante es el producto que trata de decir el resultado. Así como es importante el proceso, también es importante el producto de esa sistematización, donde también se debe realizar un espacio abierto para la participación y el desarrollo social. También nos ayuda a tener una lógica dentro de ese proceso para vivir la experiencia y recolectar la información necesaria de la sistematización. Como segunda característica tenemos lo participativo, donde la sistematización se propone como un método dinámico, donde se debe crear un espacio de trabajo para discutir, confrontar e interpretar los puntos de vista de los sujetos. Por ende, quienes han participado en las experiencias son los sujetos de la sistematización. Como tercera característica tenemos ordenar. La sistematización lleva un implícito de organización en base en un orden lógico de hechos y los conocimientos de la experiencia, es decir, de interpretar la interpretación crítica de esa experiencia. Para esto necesitamos primero un registro ordenado de los hechos, un orden y construcción de los procesos vividos y un orden de los conocimientos de los desórdenes de esa información y construirlo y hallar algo lógico dentro de esa sistematización. Como cuarta característica tenemos el momento histórico y creo que el más importante, donde el ejercicio de la sistematización permite recuperar la historia de la experiencia y mantener la memoria de la misma. Para esto se obliga un esfuerzo de la memoria histórica del sujeto porque facilita el proceso de el conocimiento.
La memoria histórica también permite entender las prácticas como un proceso histórico y dinámico. A través de esta memoria histórica, se nos hace más fácil la recolección de los datos y más fácil generar ese conocimiento dentro de la sistematización de la experiencia del sujeto. Por ende, cada una de estas características anteriormente mencionadas nos llevan o nos hacen construir la sistematización de la experiencia dentro de lo vivido. Muy buenas a todos los presentes en la sala. Hoy vengo a hablarles sobre las características de la sistematización de experiencia. Por primer punto tenemos el análisis e interpretación. Este es uno de los componentes básicos en toda sistematización. Una vez recuperada y ordenada la memoria histórica, es necesario una interpretación de la misma para poder objetivar la experiencia y así poder extraer los aprendizajes. La interpretación supone unos puntos o unos ítems que ya les voy a mencionar. Toda persona es sujeto de conocimiento y posee una percepción propia y un saber producto de su propia experiencia. Otro punto es necesario objetivar lo vivido, porque es necesario convertir la propia experiencia en objetivo de estudio y interpretar teoría y a la vez ser objeto de transformación. Implica reflexión social sobre la práctica. Como segundo punto tenemos el aprendizaje y nuevos conocimientos. El principal beneficio que produce el ejercicio de la sistematización de experiencias es el aprendizaje y la interpretación de nuevos conocimientos. Dentro de esta tenemos la propia experiencia práctica, y entre más sea la experiencia, mayor es el aprendizaje por experiencia. Genera transformación social. Dentro de esto tenemos los puntos como conceptualizar nuevas experiencias. ¿Por qué conceptualizar nuevas experiencias? Es decir, producir conocimiento de nuestra realidad, de nuestro propio quehacer diario. Revelar lo que sabíamos, lo que no sabíamos, que ya sabíamos. Teníamos conocimiento, pero no lo colocábamos en práctica. Producir conocimiento útil. Aprender de la práctica y mejorarla. Nosotros aprendemos de lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vivenciamos, sea bueno o sea malo, lo adquirimos y lo procesamos. Como último punto tenemos lo que es compartir y difundir como la característica, como igual que ocurre con la mayoría de los procesos de adquisición de conocimientos, el poder compartirlos con quienes trabajan en el mismo ámbito de la experiencia es de gran utilidad, ya que la organización de la información sea realizada para transmitir una experiencia a otras personas y es aprovechada en un futuro. Su propósito es compartirla y contrastar la realidad, lo que es bueno, lo que es malo, dependiendo de lo que ya hemos vivenciado. Posibilita compartir la experiencia propia en las organizaciones. Una mirada a la sistematización dará su intervención nuestras licenciadas en Trabajo Social, Lice Bastida y Bladys Beltrán. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la sistematización redescubierta. ¿Por qué redescubierta? Porque en las finales de los años 90 se comenzó a hablarse de la sistematización en el norte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en América Latina. A veces se utilizó el término para hablar o recopilación de datos únicamente, pero ya en la educación popular comenzó a verse lo que era la sistematización, ya que debían aprender de las experiencias realizadas. O sea, ellos vieron la necesidad de sistematizar la información debido a que esto le podía ayudar a las demás personas, como teorías y todo esto. De la experiencia que tenían, debían sistematizarla para que las demás personas pudiesen aprender
y observar cómo les iba a ellos con el aprendizaje aplicado. En esta propuesta llega un momento de cuestionamiento donde las prácticas de desarrollo y de educación del desarrollo, así como otras iniciativas de intervención en el ámbito de transformación social, es el mismo momento en que la calidad y los procesos mejoran. Están abriendo paso no solo a las empresas, sino también a organizaciones sociales. En este contexto de cuestionamiento y de búsqueda de herramientas para la mejora del trabajo social de intervención social, la metodología propuesta para la sistematización recupera su atractivo. ¿Qué quiere decir esto? De que vieron la necesidad de sistematizar todas las experiencias significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que podían obtener un mayor éxito a la hora de la sistematización. Por eso se redescubre que el proceso de la sistematización es importante para poder, es como la ventana para poder llegar al éxito. Así pues nos encontramos en una propuesta que está abierta y en permanente construcción, en los cuales animamos a las empresas y a las organizaciones sociales a contribuir y a sistematizar sus experiencias. Pero este redescubrimiento también abre un debate sobre profundización epistemológica y teoría. Dice que en este debate parte de cuestionar si con la sistematización de una o varias experiencias se puede obtener conocimiento académico, si de uno o varios casos puntuales se puede elaborar teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando tenemos nuestras experiencias, se dice que el debate está en que si la sistematizamos y va a dejar alguna teoría como tal, o esa sistematización no nos puede brindar como una profundación del tema. Entonces, por eso se habla de este debate. El segundo debate es la propuesta metodológica. Dice que el debate en torno a las metodologías participativas y las técnicas cualitativas y su capacidad de describir una realidad con cierto rigor, así como sobre la importancia en que esta propuesta tiene el proceso al que se atribuye tanta como al resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que con en torno a estas metodologías debemos saber cuáles vamos a aplicar para que el resultado sea significativo, porque si vamos a sistematizar una teoría, entonces debemos sistematizar y como todas las voces participantes, pero sin producir aprendizaje ni empoderamiento a las personas implicadas. Aquí vemos que cuando comenzamos a escribir o a sistematizar una información, si vemos las encuestas se son aplicadas solamente a un grupo de personas, no se le aplican a toda la población. Sin embargo, este es el debate que se habla dentro de la sistematización de las experiencias, que si de pronto ese número de personas nos van a dar de pronto la información que necesitamos, o si por lo contrario ese grupo que escogimos pues no nos va a ayudar en lo que estamos investigando. También dice que hay otro debate sobre el peligro de reducir la propuesta metodológica a un instrumento para visibilizar los proyectos financiados, recogiendo todas las voces participantes, pero sin producir aprendizaje ni empoderamiento a las personas implicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos centramos más en lo que nos puede dar el proyecto o nos puede dar la investigación, pero desviamos el aprendizaje totalmente. Por eso, si nosotros vamos a realizar una investigación o un proyecto social, debemos siempre dejar en las demás personas siempre un aprendizaje, porque entonces pues no estamos haciendo nada, si nada más vamos por lucrarnos nada más. Muchas gracias. Bueno, dándole una mirada histórica a la sistematización, hay personas que dicen que esta empezó en los años 50 en el marco de la Academia de las Ciencias Sociales
y del servicio social en América Latina. Para ese entonces y para estas personas, sistematizar era recuperar, ordenar, precisar y clarificar el saber del servicio social para darle un carácter más científico. Ya en 1959 entra lo que es la Revolución Cubana. Digamos que esto abre un nuevo periodo histórico demostrando que era posible romper con el esquema de dominación colonial. Como así, digamos que se empezó a pensar que era posible actuar desde la realidad específica de América Latina y del Caribe. Este acontecimiento cuestionó los esquemas populistas y paternalistas con los que se venía lidiando los gobiernos en los años 40 y 50 precisamente por el modelo dominante. Esta metodología y forma de entender la sistematización tuvo gran desarrollo en América Latina durante los años 70 y tuvo relaciones y confluencias con la investigación y acción participativa, las escuelas universitarias y también escuelas universitarias de trabajo social y también la CEAL, que este es un movimiento de educación popular cuyos destinatarios directos son también los movimientos sociales y otras redes que defienden el derecho a la educación y la construcción de otros mundos posibles. Para esto, ya según Alfredo Guizo, la sistematización de prácticas en América Latina en los años 70, en contextos de crisis, los sectores populares y de fragmentación, digamos que de iniciativas sociales donde no estaba resuelto todavía el problema de la relación teoría, práctica y contexto. Digamos que desde propuestas superadoras y transformadoras de conocimiento tanto en la producción como en la difusión de prácticas sociales. La sistematización surge, digamos que como un esfuerzo consciente de generar significativos como experiencias significativas de la acción y sus efectos, lo cual implica lecturas organizadas de las experiencias, teorización y cuestionamientos contextualizados con el propósito de comunicar el conocimiento producido. Ya la primera mitad de los años 70 aparece lo que es la reconceptualización del trabajo social. En esta también entra la metodología de la acción, la investigación-acción participativa, como lo venía diciendo antes, que esta digamos que es una metodología que se aplica en proyectos sociales en diferentes tipos o con el diferente tipo de propósito de propiciar modelos alternativos de planeación, de ejecución y de evolución de procesos de cambio social. También por medio de la participación colectiva y de la investigación y acción por parte de organizaciones y sectores populares, digamos que antes eran considerados como objetos pasivos de estudio, como así, es decir, que estaban inactivos para intervenir, digamos, que estaban inactivos ahí solamente sin intervenir en nada en su proceso. Ya hacia 1972 se realiza el evento Sistematización de la Actividad Práctica en Servicio Social. Este es un evento latinoamericano en donde se coloca la reflexión crítica, digamos, del trabajo social como instrumento fundamental en la formación. En los años 70 hubo un amplio desarrollo que posibilitó, digamos, concretar tanto el tiempo como la metodología y las herramientas a aplicar. Fue un tiempo de propuestas, de experiencias, que estas iban vinculadas a la educación popular. Desde entonces hasta la actualidad ha habido momentos en la sistematización. ¿Por qué sistematizar? Nuestra invitada Luz Neji Boscan nos hablará sobre su experiencia en el tema. Con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se dice que la sistematización es registrar de manera crítica e interpretativa sobre una experiencia que se desea compartir. Y asimismo, esta se conceptualiza basándose en sustentos teóricos para así identificar los aprendizajes que se lograron obtener de una experiencia o una práctica. Es fundamentalmente importante sistematizar, ya que esta nos permite
aprender de nuestra propia práctica. O sea, al momento en que uno sistematiza, uno va adquiriendo un nuevo conocimiento sobre nuestra propia experiencia. Y asimismo, logramos reconocer lo que pudimos evidenciar en nuestra experiencia. Logramos reflexionar de las falencias que tuvimos para así mejorarla. Y no solo las falencias, sino también que logramos mirar los puntos críticos que logramos observar y los avances que tuvimos. También cabe recalcar que la sistematización es una técnica que nos permite mejorar nuestra práctica. Y de esta misma manera también, a través de ella, generamos nuevos conocimientos sobre una realidad. Esta también es una clave para avanzar en nuestro trabajo en el campo de nuestra práctica. ¿Qué sistematizar? Nuestra panelista María Alexandra Cárdenas nos dará su intervención sobre el tema. Buenas tardes. En el día de hoy iniciaré con la frase del pedagogo Paulo Freire que nos decía que es necesario aprender a leer la realidad para escribir la historia. Y es que de esto se trata la sistematización, ya que la sistematización nos posibilita ser lectores y al mismo tiempo ser escritores. ¿Para qué sistematizar? Primero, para tener una comprensión más profunda de las prácticas que se realizan con el fin de mejorarla. La sistematización nos posibilita comprender el desarrollo de la práctica, qué cambios se produjeron, la relación entre las distintas etapas del proceso y cómo los distintos factores se han comportado en cada uno de ellos, a obtener conclusiones para mejorar la práctica y hacerla más coherente en el futuro. Segundo, para compartir con otras experiencias similares las enseñanzas surgidas de la práctica. La sistematización nos ayuda a extraer las enseñanzas de la propia práctica para compartirlas con otros y ponerlas de manera reflexiva colectivamente. Esto le dará un sentido histórico y a su vez nos permitirá reafirmar posiciones que se tenían anteriormente. Esto gracias a los nuevos elementos que se han ido incorporando, como también pueda que se modifique todo o en parte las operaciones iniciales. Tercero, para aportar reflexiones teóricas y general a la construcción de teorías, conocimientos de las prácticas sociales concretas. La sistematización nos permite comprender la realidad para transformarla. Esto plantea el reto de producir nuevos conocimientos a partir de la propia inserción concreta y cotidiana, es decir, a partir de lo que cada quien logró vivenciar durante el proceso. Y por último, la sistematización posibilita crear nuevos conocimientos, aportar a la teoría explicaciones sobre los cambios en los procesos, entender y conocer cómo se producen nuevas situaciones y procesos e incidir en el cambio. Muchas gracias. Para dar final a nuestro foro virtual, doy paso a nuestra trabajadora social, Crey Colón, con el tema ¿Con quién sistematizar? Pues ella nos contará sobre su experiencia. Buenas tardes, primeramente agradecerles por este espacio que me han brindado en compartir con ustedes en este foro acerca de mi experiencia. Se ha mantenido un amplio debate no sobre quién, sino más bien en qué medida o en qué grado cada grupo participa en la experiencia. Cada una vive una experiencia diferente, cada uno de los participantes, sean beneficiarios o sean promotores. De acuerdo a lo que ellos viven, analizan e interpretan y dan su punto de vista en la sistematización. Es por esto que cada uno de ellos es de gran importancia y cada una cumple un papel diferente, dándole prioridades a unas cosas y a otras cosas. Quizá dándole prioridades a lo que ellos más vieron, a lo que ellos más sintieron en medio de esta experiencia. Ahora, no quiere decir que las personas que observen no hagan parte de ella. Son un objeto muy importante en medio de este proceso, ya que ellos van a permitir ampliar el tema y aclarar muchos interrogantes que en este se presentan. Es por esto que cada uno de los integrantes, de los participantes, cada uno de ellos es de gran importancia en la sistematización. Muchas gracias.